de CAPAI y luego dar comienzo a la charla. Queremos contarles que finalizada la misma tendremos un espacio de preguntas, las cuales podrán ser durante la disertación. Por una cuestión de orden, para poder escucharnos mejor y que no haya ningún ruido involuntario, y bueno, esperamos que aproveche a reunirnos todos juntos. Alejandro, si estás por ahí, todo tuyo. Diego, muchas gracias, gracias por la presentación, y permitidme en principio agradecerle, bueno, tanto a vos, a Lisandro y a toda la gente de CACIP, en representación de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, como integrante de la comisión directiva. Realmente les transmito lo que todos consideramos desde la Cámara, que es fundamental que existan este tipo de eventos y de capacitaciones para todos los administradores y las administradoras, que hoy en día, como toda la sociedad, estamos atravesando realmente momentos muy complicados. Nuestra forma de trabajar cambió muchísimo, ya era complicada, imaginen que ahora se complejizó aún más, y realmente creo que hablo en nombre de todos cuando digo que muchas veces se nos presentan situaciones que no sabemos cómo manejar, y considero que es fundamental, por eso digo el tema de la capacitación, y celebro muchísimo que CACIP esté apuntando a la capacitación, y de tan alto nivel, realmente tanto la de hoy con el doctor Albizu, que es un referente de todo lo que es materia laboral en propiedad horizontal, como las de la semana próxima con el contador Pablo Schwartz, y con el doctor Jorge Mantini Irigoyen en la siguiente. Creo que es fundamental para todos los administradores que podamos participar. Desde luego, te transmito que siempre tendrán el apoyo y el auspicio de la Cámara en este tipo de eventos, porque realmente es muy importante para poder hacerlo. Consideramos también de la Cámara poner el foco dentro de nuestra propia institución en lo que es la capacitación para todos los profesionales de la propiedad horizontal. Veo en el listado de participantes muchos socios que participan habitualmente de las capacitaciones que generamos, y ellos podrán dar fe de que estamos realmente llegando muy lejos con todo lo que es la información y las herramientas que necesitamos los administradores. Nosotros nos propusimos hace unos meses trabajar en distintas áreas, abordar el área legal, que es una de las áreas más importantes de donde se mueve el administrador, pero también el área contable, que es fundamental, es un brazo también de la profesión nuestra, el área técnica, la gestión, cómo desempeñar, cómo llevar a la práctica esos conocimientos que adquirimos, y la cuestión técnica. Hoy en día un administrador no puede desconocer de cuestiones como instalaciones de incendio, instalaciones de calderas, de agua caliente, instalaciones sanitarias. Justamente tuvimos una charla esta semana, mañana tendremos otra. Yo los invito brevemente, para no robarles tiempo, y ir a lo importante de hoy, que es escuchar al doctor Albizu, que es a lo que todos venimos. Les propongo pasar por la web de la Cámara, www.capay.com.ar. Ahí van a tener toda la información de los cursos que estamos realizando. A los que no son socios, invitarlos a sumarse. Estamos generando muchas acciones para captar nuevos socios. La idea es que nos podamos integrar, como recién decía bien Diego, ¿no? Hoy en día necesitamos movernos en bloque, y es fundamental que los administradores podamos trabajar en conjunto y encontrar una institución que nos represente y que respalde nuestros intereses. Por eso los invito a conocer todas las capacitaciones que generamos desde la Cámara, inclusive el curso básico que se lanza ahora en el mes de agosto. Quien pueda o quiera participar, o conozca a alguien que le pueda interesar hacer el curso básico de administración, bienvenido sea. Nuevamente, muchísimas gracias, Diego, Lisandro y toda la gente de CACIP por la participación y el tiempo que me dieron. Le devuelvo la palabra a Diego para que sigamos con el evento. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, me parece que ya podemos dar comienzo a lo que todos vinimos, que es a escuchar al doctor Enrique Albizu, así que, doctor, todo suyo. Bueno, gracias en primer lugar a las dos cámaras que me han invitado, y bueno, con muchos seguramente ya están cansados de verme la cara y de escucharme, pero bueno, aquellos que no han estado presentes en otras de las charlas que hemos tenido, bueno, vamos a tratar de hacer primero un repaso de las normas que se han dictado con respecto de esta cuarentena o eterna, como dicen otros, pero bueno, empecemos por el comienzo. Desde el punto de vista de la actividad de los consorcios, la primera norma que nos comienza a interesar
es una resolución del Ministerio de Trabajo, la resolución 207, que es aquella que estableció quiénes podían trabajar y quiénes no. Vamos a empezar por quienes no tienen que trabajar. Y la norma establecía 3 puntos. Primero, trabajadores mayores de 60 años, mujeres embarazadas y trabajadores que tuvieran alguna de las patologías que se enumeraban por el Ministerio de Salud. Respecto del primero de estos puntos, es decir, los trabajadores de 60 años, había que hacer una lectura completa del artículo porque el mismo dice trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados personal esencial. Esta palabra excepto es fundamental porque no todas las personas de mayores de 60 años no tenían que trabajar. Aquellos que habían sido considerados personal esencial sí podían prestar tareas, siempre y cuando desde ya que no tuvieran alguna patología. Entonces, ¿qué es un personal esencial? El mismo artículo me está diciendo la calificación o la figura que uno tiene en esto, y dice, personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento. Entonces, ya que estamos con los consorcios, la pregunta es, ¿qué es lo adecuado para que funcione bien un consorcio? ¿Necesito gente? Y la respuesta es, y sí, desde ya. ¿Y qué gente necesito? Y el encargado, no hay ninguna discusión. El ayudante, también. Un vigilador, desde ya. Un garagista, no cabe ninguna duda. Es decir, todo el personal del consorcio es esencial. Yo me acuerdo que cuando salió esta norma, me dijeron, pero los encargados tienen que trabajar, y en mi interpretación, desde ya que tienen que trabajar porque es un personal esencial. Ah, no, pero eso no puede ser porque el artículo ese dice que solamente son personal esencial los trabajadores de la salud. Pero mire, yo entiendo que no es tan así. Los trabajadores de la salud, no hay ninguna duda que son personal esencial, pero no es que son los únicos. No, que no, se enojaron y no me consultaron por unos días. Después salió un DNU del Poder Ejecutivo que establecía cuáles eran los trabajadores o las actividades que requerían personal esencial. No vamos a denunciarlas cuáles son, porque son como 20 y tantas. Lo que sí vamos a ir directamente a lo que nos interesa. ¿Y qué decía esto? Que trabajadores esenciales estaban el personal de vigilancia, limpieza y guardia. Yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer el encargado? ¿Tiene que hacer la limpieza? Sí, desde ya. ¿Hace vigilancia? Y no es un vigilador. ¿Cómo que no tiene que hacer la vigilancia? Vayamos directamente a ver qué me dice la ley 12981, que es el estatuto de los encargados. Y para no equivocarme, lo vamos a leer, porque siempre es preferible ir a la norma precisa y no equivocarse. Me dice así, quien tiene la responsabilidad, dice, toda persona que trabaje en un inmueble desempeñando en forma habitual y exclusiva las tareas de cuidado. El cuidado es una especie de guarda. Vigilancia, utiliza la palabra vigilancia, y demás servicios accesorios del mismo. ¿Cuáles son esos servicios accesorios? La limpieza, el mantenimiento, y si no, vayamos al convenio colectivo. El convenio colectivo nos dice que entre las obligaciones del encargado está el mantener la higiene de todos los espacios comunes del consorcio. Entonces, no cabía absolutamente ninguna duda que personal esencial eran los encargados. Pero administradores me llamaron y me dicen, sí, pero no dice que los encargados son personal esencial. Pucha, digo, qué complicado que somos los hombres. Pero por suerte, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo
dictó una resolución, que es la número 233, que en el artículo 1 decía: dispónese que la actividad de los trabajadores y trabajadores de edificios con y sin vivienda que no se encuentren incluidos en los artículos 1 y 2, es decir, las personas aquellas que el artículo 1 y 2 son exactamente la suspensión de los trabajadores, salvo aquellos que fueran mujeres embarazadas o trabajadores incluidos en grupo de riesgo. Esas personas eran considerados personal esencial. Y acá se acabaron las discusiones. Los encargados son personal esencial y deben trabajar. Ya dijimos que los únicos que en la actividad no tienen que trabajar son las mujeres embarazadas y los trabajadores que tienen alguna de las patologías. Y acá no importa la edad, porque si yo tengo un encargado de 20 años con problemas coronarios, que es una de las enfermedades cardíacas, esa persona no tiene que trabajar, y no importa que tenga más de 60 o menos de 60, porque tiene una patología. Entonces, en el consorcio trabajan todos, menos estas dos figuras, la mujer embarazada y las personas con patologías. Es interesante ver en esta misma resolución del Ministerio de Trabajo un tema que sigue siendo discutido, que es las personas que debían cuidar a los menores durante el periodo de suspensión de clases. Esta disposición está en un artículo, que es exactamente el artículo 3º de la resolución, y que dice lo siguiente: mientras dure la suspensión de las clases en las escuelas, establecidas por resolución del Ministerio de Educación número tal, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la inasistencia se considera justificada. No hay ningún otro agregado más. ¿Y a qué me refiero esto? Y vamos a llegar enseguida, ¿hay que pagar o no hay que pagar? Porque la persona no va a trabajar porque la disposición me lo dice, está justificada. ¿Qué significa cuando una persona tiene una justificación para ir a trabajar? Que no lo puedo sancionar. No le voy a pagar el sueldo, pero no lo voy a sancionar. Esto es lo mismo que si mañana viene un empleado y me dice, mire, necesito que me dé 2 días de licencia sin goce de sueldo. Y yo se los puedo dar o no. Pero si se los doy, no le voy a pagar el sueldo, pero no lo voy a sancionar porque yo se lo otorgué. Acá, el permiso para no trabajar lo da la misma norma. Pero no se lo da a todo el mundo, sino que me exige ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Dice, primero, tienen que justificarme esa necesidad. Y además, me la tiene que notificar. La persona alcanzada por esta disposición deberá notificar tal circunstancia a su empleador y justificar la necesidad, detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Es decir que un padre y una madre, bueno, los dos se van a quedar a cuidar al hijo, no, uno u otro. O se puede designar a una persona como responsable que se va a cuidar, a veces puede ser a lo mejor la madre del encargado o la madre de la esposa del encargado o alguna otra persona. Pero respecto de los trabajadores de los consorcios, en mi opinión, y digo en mi opinión porque a veces leyendo notas, artículos, dicen, no, la norma no lo dice, pero igual hay que pagarle.
Y yo me hago una pregunta. Esto, cuando aparece una norma, la norma tiene que ser clara. Y vamos a decir por qué digo que no corresponde su pago. Esto está todo en la resolución 207. En el artículo 1 de la resolución me dice: suspéndese el deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de sus remuneraciones a todos los trabajadores que se encuentren en la situación descrita en los incisos A, B y C. Los incisos A, B y C son trabajadores mayores de 60 años, excepto personal esencial, mujeres embarazadas y trabajadores con una patología. Acá me está diciendo con toda precisión, con goce íntegro de sus remuneraciones. Y me dice que son las personas incluidas en los incisos A, B y C de este artículo. No me dice en ninguna parte, y el artículo 3 también. Entonces, donde la norma no lo dice, yo no la puedo inventar. Ahora, desde ya, si ustedes me dicen, ¿y esto es definitivo y seguro? No, no podemos decir que es definitivo y seguro, porque el día de mañana un juez puede interpretar la norma y me puede interpretar que no solamente que le tenían que pagar al trabajador que se quedó cuidando a los hijos, sino que además le tengo que regalar un premio y tengo que pagarle todo hasta que se reciba en la universidad, qué sé yo, cualquier cosa. Pero si vamos a la norma exactamente, esta no me habla en ningún momento que hay que pagar. Esto merece desde ya que seguramente cuando tengamos juicios dentro de 2 o 3 años le podré dar una respuesta mucho más seria y definitiva. Por ahora hago la interpretación analizando las normas jurídicas. Una pregunta que me hicieron desde el comienzo es: los trabajadores de riesgo tienen que cobrar, ¿sí? Porque ya vimos que dice que es con goce íntegro de sus remuneraciones. Ahora, ¿qué se interpreta porque tienen que cobrar? ¿Cobran todo? ¿Incluso las horas extras? Bueno, acá es un tema que donde no puedo dar una respuesta terminante y definitiva, porque tengo argumentos a favor y en contra. Y la norma, hay que decir que no es clara. Si volvemos a releer lo que dice la resolución 207, dice con goce íntegro de sus remuneraciones. ¿Qué se entiende por goce íntegro de sus remuneraciones? Ahora lo vamos a analizar. En el DNU 297, que es el que establecía cuáles son todas aquellas trabajadoras esenciales, hay un artículo que es el 8 que dice: durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales. Acá me hace un agregado: ingresos habituales. ¿Entran las horas extras? Y si asemejamos la figura a la licencia por enfermedad, la respuesta es terminante y digo que sí. Ahora, pregunta: esta excepción que tiene el trabajador de no ir a prestar servicios porque tiene una patología, ¿está enfermo que le impide trabajar? No. Y la prueba de que no le impedía trabajar es que el día antes de dictarse la cuarentena, estaba trabajando normalmente en el consorcio. En consecuencia, la enfermedad se considera aquella enfermedad que le impide trabajar por estar enfermo, no porque yo tenga una patología. Yo hoy puedo estar enfermo y estoy dando esta charla. En otras circunstancias puedo estar enfermo y no me puedo levantar de la cama porque no puedo. Entonces, ¿se asemeja esta situación a una licencia por enfermedad? No. En mi opinión, no. Esta es una figura totalmente novedosa. No es que la persona no pueda trabajar porque tiene una patología, sino no va a trabajar porque hay una resolución del Ministerio de Salud que dice que estas personas son personal de riesgo. Por eso no tienen que ir a trabajar, pero no porque no puedan trabajar.
es por resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, a esa pregunta que hicieron, entonces, si fuera una licencia por enfermedad, y yo tengo que ver qué antigüedad tiene el trabajador, le tendré que pagar los sueldos durante 3 meses, o durante 6 meses, o durante 1 año, porque es una licencia por enfermedad. Pero no, no es esta circunstancia. Y de hecho, si hubiera tenido 3 meses, ya tendrían que haber dejado de pagar. Y sin embargo, lo siguen pagando. Porque la resolución no es equiparable a una licencia por enfermedad. Que yo pueda, el día de mañana, tomar como norma análoga la de la Ley de Contratos de Trabajo, que me dice que en caso de licencia por enfermedad tiene que seguir cobrando lo mismo que estaba cobrando, perfecto, en eso estamos de acuerdo, pero como norma análoga, pero no es porque sea enfermedad. Aclarado este punto, vamos a ver el tema de las horas extras, que todavía está ahí dando vuelta. En las normativas, distintas normativas que salieron, se está hablando que el trabajador debe hacer una jornada reducida. Entonces, si hay jornada reducida, ¿tiene que trabajar horas extras? Y no. Salvo casos excepcionales, voy a tratar de que no trabaje horas extras, porque tengo que casualmente hacer eso, evitar que el trabajador esté prestando tareas en lugares donde se pueda llegar a contagiar. Ahora, ¿corresponde o no corresponde? Bueno, vamos a poner dos figuras distintas, dos figuras similares. 2 encargados o un encargado de un ayudante del mismo consorcio. Uno está trabajando porque no tiene ninguna patología, el otro no trabaja porque tiene patología. Como hay que reducir las jornadas, se le dice al que está trabajando, mirá, ahora vas a trabajar una jornada reducida, de X tiempo, de eso ya vamos a charlar en un ratito, y además no vas a trabajar horas extras porque casualmente lo que tenés que hacer es reducir la exposición tuya en el consorcio, para evitar que te pueda llegar a contagiar. En consecuencia le digo, lo siento mucho, pero temporariamente te voy a quitar las horas extras que estabas trabajando. Ahora, acá no hay una discriminación entre el trabajador que no está trabajando y tendría o no que cobrar las horas extras, y aquel que estando trabajando no las puede trabajar porque casualmente la norma me dice que hay que reducir la jornada. Les aclaro que estas son todas dudas que se plantean y por eso le digo que tengo argumentos a favor y en contra. Yo he dicho que si tengo que dar una respuesta terminante, y no la tengo. En principio he dicho, yo aconsejo que no se paguen, pero ¿qué va a pasar? Y no sé, eso el día de mañana un juez me dirá que sí o que no. Pero yo no tengo la certeza hoy de decir corresponde o no corresponde. Y le vuelvo a repetir, hay argumentos a favor y en contra. Yo entiendo que la suma que tiene que percibir el trabajador es indefectiblemente los rubros básicos. El básico del salario, si cobraba recolección de residuos, el plus por antigüedad, pero no aquellas remuneraciones extraordinarias como son las horas extras. Recordemos que en la licencia por enfermedad dice que el trabajador cobrará lo mismo que estaba percibiendo y en caso de remuneraciones variables, remuneración variable es la hora extra. Pues no todos los meses se trabaja la misma cantidad de horas extras porque hay meses de 28 días, de 29, de 30 o de 31 y ahí me pueden ir cambiando. Entonces no es siempre la misma. En caso de remuneración variable se tomará el promedio de los 6 últimos meses. Entonces, ¿se aplica en esto? Y yo considero que no, pero, puntos suspensivos. De acá a 3 años le voy a contestar en una nueva charla y voy a decir, hay varios fallos jurisprudenciales que dijeron, unos que sí, otros que no, y a lo mejor hay más o menos está el 50 y el 50. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Y estamos igual que cuando volvimos de España. Lamentablemente hay muchos puntos en este tipo de circunstancias por el tema del COVID-19 y todo lo demás, es que no tenemos respuestas terminantes y definitivas.
¿Por qué motivo? Porque lamentablemente es una cuestión novedosa, totalmente inédita, y el legislador no la contempló, y en las normas que se han dictado tampoco han sido contempladas. No sé si porque no se dieron cuenta o intencionalmente, o porque son situaciones que es muy difícil de resolver. Entonces, una pregunta que me habían hecho, si el personal de riesgo se equipara la situación a la enfermedad. En mi opinión, no. Porque si fuera enfermedad, tendrían que correr los plazos con enfermedad y ahí correrían qué antigüedad tiene el empleado, si tiene cargas de familia o no, para saber si le corresponden 3, 6 o 12 meses. Entonces, tema horas extras, que fue una de las consultas que me hicieron, y la respuesta es, en mi opinión, yo no las pagaría, pero, puntos suspensivos. No hay una respuesta definitiva. Ya que estamos con el COVID-19 y siguiendo con las consultas, el trabajador que está con enfermedad del COVID-19, ¿dónde debe permanecer y dónde deben permanecer los familiares? Bueno, acá tenemos un tema. Yo les voy a contar las experiencias de lo que me han contado algunos administradores, y esto es una cuestión que la puede responder mucho mejor un médico que esté en el tema. Si el trabajador se presume que está con COVID-19, primero, si se presume, lo primero que van a hacer, si encuentran que tienen temperatura, dolor de garganta, falta de olfato, gusto, etcétera, etcétera, lo van a enclaustrar en un hotel, ya sea en Moreno, en el sindicato, o en algún otro hotel de la ciudad de Buenos Aires, para hacerle el hisopado y después esperar el resultado. Les reitero que esto lo cuento en base a los comentarios que me han hecho algunos administradores que han tenido el problema de su encargado o de su ayudante que tenía la enfermedad. Si le da positivo, bueno, el médico seguramente que o lo internará o lo puede llegar a mandar a la casa, porque a lo mejor no hay gravedad en esto, pero se entiende que en la casa tiene que estar en cuarentena total, absoluta, y no puede salir. Y además, los que estén con él deben cuidarse sobremanera. Ahora, los familiares, ¿qué van a hacer? Y esto depende. En el caso que le comento, el encargado le dio positivo, y el familiar le dijeron, ¿y a usted qué va a hacer? No, usted quédese en su casa, no salga, y esperemos a ver estos 14 días, a ver qué reacciones tiene, para ver a ver si se está enfermo o no está enfermo. Es decir, que acá las resoluciones las van a dar más los médicos tratantes, que es lo que puede dar un abogado. Yo les podré decir, ¿le pagan o no le pagan? O qué es lo que podemos hacer, pero no la cuestión médica. Una de las preguntas que nos hacemos es, el trabajador que se enferma del COVID-19, ¿es una enfermedad simplemente o es una enfermedad profesional? Y acá va a depender. Yo les pongo un ejemplo. Tengo un suplente de fin de semana que durante la semana trabaja en un hospital que tiene pacientes de COVID-19 y se contagia por esta enfermedad. ¿Es una enfermedad profesional para el consorcio? Y no lo sé. Seguramente que se contagió en el hospital. Ahora, ¿por qué hago esta disquisición? Porque salió una norma que establece que los enfermos de COVID-19 entrarían dentro de la figura de la ERT, que sería enfermedad profesional. Y acá es interesante analizar
¿Qué me dice exactamente este artículo? Perdón, bueno, ya lo vamos a volver a encontrar. Lo que me dice es que presuntivamente se considera que la persona tiene una enfermedad profesional, pero se va a poder resolver si es en definitiva una persona que se contagió en el consorcio cuando las comisiones médicas lo resuelvan en forma definitiva después de haber pasado toda la cuarentena, la quinquena y todo lo demás. Entonces, todo depende un poco de la situación. Si yo tengo un encargado que no sale del consorcio, cumple la cuarentena, cumple su tarea en el consorcio también, y se contagia en el consorcio, y seguramente que esta persona se contagió en el consorcio, y en este caso sería una enfermedad profesional. Ahora, la RT, con toda seguridad, que va a pedir algunas cuestiones para saber si se cumplieron todas las normas correspondientes de protección del trabajador. Entonces, lo primero que va a decir es qué edad tiene. ¿Tiene más de 60 años? ¿Y cómo trabajaba? Y trabajaba porque la norma dice que puede trabajar. Y puede trabajar porque es un trabajador esencial. En otro tipo de actividades, la RT va a decir directamente, ustedes lo hicieron trabajar, tiene más de 60 años, nosotros no lo cubrimos. Le dieron los elementos de protección, le dieron el barbijo, le dieron la protección, el nylon, el plástico de protección facial, le facilitaron los guantes, le dieron alcohol en gel, lavandina para limpiar el piso y demás. Y si yo no puedo demostrar, y la RT va a tratar de no pagar, porque esto es una norma clásica de las compañías de seguro. Yo te aseguro, pero si puedo no pagar, no voy a pagar. Muchas veces que digo esto, algunos abogados de compañías de seguro se enojan conmigo. Pero cuando se retiraron de las compañías de seguro y están en la vida profesional, dicen, y sí, la verdad es que las compañías de seguro son volteras. Cada actividad tiene sus idas y vueltas. Y hay muchas compañías de seguros que son muy duras para alargar un mango. Esa es la verdad. Sigamos con las preguntas que nos hicieron. Si yo tengo un personal que está con alguna de las patologías, ¿cómo soluciono el reemplazante, es decir, el suplente? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, acá salió una norma dictada por el Poder Ejecutivo que me establece que en caso de necesidad de contratación de personal, durante la vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio, deberá ser considerado extraordinaria y transitoria en los términos del artículo 99 de la Ley de Contratos de Trabajo. ¿Qué es el artículo 99 de la Ley de Contratos de Trabajo? No es otra cosa que el contrato de trabajo eventual. Ustedes ya están acostumbrados a estos contratos de trabajo eventual cada vez que me dicen, el encargado se enfermó, tengo que poner un suplente, sé que tenemos que ir al Seracar o al SECLO a firmar algo, ¿y qué hacemos? Y bueno, hacemos algo así como un contrato de trabajo eventual. ¿Cuál es la característica del contrato de trabajo eventual? Que yo sé cuándo comienza, pero no sé cuándo termina. Porque va a terminar cuando finalice la eventualidad. ¿Cuál es la eventualidad? La enfermedad del titular. Y ya que estamos con los contratos, entonces, tenemos una norma expresa que me dice que tengo que recurrir a ese tipo de contrato. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Voy a ir al Seracar? No, porque no está funcionando. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es firmar con el trabajador ese contrato de trabajo eventual. Invocar las normas, cuáles son las características, a qué persona estoy reemplazando. Con eso, el contrato va a tener toda la vigencia y toda la fuerza, y en el momento que el titular vuelva, el suplente se va y le tendré que pagar el sueldo, aguinaldo y vacaciones.
Hablamos de contrato de trabajo eventual, pero a veces hay que recordar cuáles son los contratos así en términos muy genéricos. El contrato en principio en materia laboral se entiende que es por tiempo indeterminado. Es decir, tiene comienzo y el fin será hasta que se jubile, hasta que se muera, hasta que renuncie, hasta que lo despida. Pero no tiene tiene fecha de comienzo, pero no de finalización. Después está el contrato de trabajo a plazo fijo, que tiene fecha de comienzo y fecha de finalización. ¿Cuál es un ejemplo? El que ustedes firman con el suplente cada vez que el encargado se va de vacaciones. Entonces, firmo el contrato a plazo fijo, que digo que va a comenzar en tal fecha y va a finalizar en tal otra, y que ese contrato se establece bajo estas condiciones porque va a reemplazar al titular, que es el señor fulanito de tal, que se toma vacaciones del día tal al día tal. Al llegar la finalización de ese contrato, le pago al suplente los días trabajados, el aguinaldo, y se corresponden vacaciones, las vacaciones. Estos son, en términos muy genéricos, los 3 contratos que utilizamos en la actividad de los consorcios. ¿Se puede despedir? Esta es una de las preguntas que me hicieron también antes de la charla. Y despedir hoy está, despedir sin causa, hoy está prohibido, con lo cual no se puede despedir. ¿Se puede suspender por falta de trabajo o fuerza mayor? Tampoco se puede suspender. Esto fue como consecuencia del dictado de disposiciones del Poder Ejecutivo, donde momentáneamente están suspendidos los despidos sin causa y por falta de trabajo y fuerza mayor. Ahora, ¿pero entonces no se puede despedir a nadie? No, se puede despedir si hay causas y razones, que es el famoso despido con causa. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener la aplicación de sanciones en forma reiterada, y además hay que considerar antigüedad del trabajador, es decir, evaluar todas las circunstancias para ver a ver qué es lo que voy a hacer y si me conviene despedirlo o no. ¿Y por qué digo si me conviene despedirlo o no? Porque además, en este momento, está vigente la doble indemnización. Entonces, si supongamos que el trabajador lo despido con causa, que yo creo que más o menos puedo tener causa, y el juicio me sale mal, y un trabajador con 10 años de antigüedad, la indemnización van a ser 20 sueldos, no 10. Y si el preaviso son 3 meses, van a ser 6 meses, 6 sueldos. Y es más, y hasta podría decir que también entraría la indemnización por vacaciones no gozadas, que dentro de todo es la menor de todas, que tendrá 15 días, 20 días, 28 días, pero en lugar de ser 15 van a ser 30, en lugar de 28 va a ser el doble. Por eso, hoy en día, los despidos prácticamente, yo creo que no he llegado a ningún despido con causa. Hay preguntas, consultas, pero hoy se cuida mucho porque es complicado el tema. Es complicado y además la doble indemnización tiene un peso muy grande, especialmente con encargados con mucha antigüedad, y convengamos que en este momento la circunstancia no está para hacer un ahorro y después el día de mañana ver cómo hago para despedir al encargado. En este momento el cobro de despensas, ustedes conocen que está muy duro, la gente no paga o paga a los postres, así que todo esto es una situación complicada. Una pregunta que me hicieron y que es difícil de contestar es, ¿qué pasa si yo tomo a un empleado nuevo? Empleado nuevo sabemos que en esta actividad la estabilidad se adquiere pasado los 60 días. Si pasaron 45 días y yo veo que el empleado no me sirve o no es la expectativa que tenía el consorcio, ¿puedo disolver el contrato de trabajo? En épocas normales le digo desde ya, porque está en periodo de prueba. Pero la realidad es que hemos visto varios fallos, que dicen que no se puede despedir, y en esto de no poder despedir entran también las personas que están en periodo de prueba. Estoy en desacuerdo con esta medida, pero
la realidad es que hay muchos jueces, y no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino muchísimos jueces de provincia, de distintas provincias, que tienen este criterio. He visto, creo que 1 o 2 nada más, que sostienen que el periodo de prueba no es un periodo efectivo y que en consecuencia se puede disolver. Pero la mayoría de los fallos que hemos podido ver me dicen que no se puede despedir. Por eso es una situación donde es difícil y complicado de resolver. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, eso tienen que analizarlo con el consorcio, que lo disuelvo, y ¿qué es lo que pasa? La persona me puede iniciar, supongamos, una persona que está en periodo de prueba, le digo, no seguís más porque no aceptamos la forma de trabajar, pensamos que ibas a ser mejor, qué sé yo, lo que sea, cualquier argumento, y el trabajador me puede iniciar una acción de amparo, porque para eso está funcionando la justicia, donde me va a pedir que lo reintegren al trabajo. Y las acciones estas de amparo han salido todas, en gran parte han salido en forma favorable para el trabajador. Ahora, yo me pregunto, porque no es una resolución definitiva, sino es una acción de amparo donde el juez dice, previamente vuelva a trabajar. Y si pasan los 60 días, ¿qué va a pasar el día de mañana, cuando volvamos a la normalidad? ¿Voy a poder efectivizar esa disolución que yo hice y no tener que pagar indemnizaciones? ¿O me van a decir, y no, ahora ya tiene más de 60 días? Y entonces, este es un interrogante que no lo puedo responder. Solamente el tiempo nos dirá qué es lo que va a pasar. Les vuelvo a repetir, en mi criterio coincido con un solo fallo de un juez, que creo que era de Corrientes, donde a un trabajador que estaba en periodo de prueba le dijeron que no seguía trabajando y el juez sostuvo que estaba perfectamente en la medida y que no había que reintegrarlo, ni mucho menos pagar la indemnización. Pero los otros tienen algo totalmente distinto. Hay un tema que todos los días me están planteando y me preguntan, ¿qué pasa con la jornada reducida? ¿Qué se entiende por jornada reducida? ¿Qué es la jornada reducida? ¿En cuánto tiempo esta jornada se agranda o se achica? Lo primero de todo, no tenemos en la norma más que una explicación de que debe reducirse la jornada. Y en ninguna parte dice que un trabajador de 8 horas tiene que trabajar 4, ni uno que trabaja 4 tiene que trabajar 2. En ninguna parte lo dice. Y vamos a ir a la norma para que veamos un poco qué es lo que me dice. Una de las disposiciones, porque hay 2 o 3 que hablan del tema, para disminuir, recomiéndase a los empleadores y empleadoras que dispongan las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en el establecimiento. A disminuir la presencia. Entonces, ¿cuánto es la disminución? Y acá tengo que ser prudente. Después me dice, los empleadores de los trabajadores y trabajadoras mencionados en el artículo presente deberán establecer cronogramas de prestación de servicio reducidos a los estrictamente necesarios. ¿Y por qué me dicen esto? Porque el objetivo es con el objetivo de disminuir el nivel de exposición de estos trabajadores y trabajadoras. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es tratar de organizar en la manera más conveniente en qué horarios va a trabajar el empleado y qué tareas va a hacer. Ahora, vamos a distinguir entre lo que es un encargado con vivienda de un trabajador sin vivienda. Yo en general, cuando me pidieron, ¿y cómo organizaría usted? Bueno, yo les doy una idea personal, después ustedes, por la parte práctica, lo saben manejar mejor que yo. Es decir, yo tengo un trabajador de 8 horas y le diré que a primera hora de la mañana, que por otra parte es
el momento en que menos gente circula por el edificio, y hagan hacer las tareas de limpieza general del hall de ingreso, con lavandina, la limpieza de los picaportes, pasamanos, ascensores, todo eso, todo a primera hora, y luego que siga con todos los espacios comunes, escaleras, pasillos y demás, donde hay mucho menos movimiento de gente. Concluida esa tarea, que se vaya a la vivienda y que se quede en la vivienda. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando? No sé, habrá estado a lo mejor 1 hora, 2 horas. Pero el hecho de que vaya a su casa no significa que a partir de ese momento no trabaje más. Que una vez que haya terminado, que a los 20 minutos baje un trapo con alcohol, que repase todas las botoneras del portero eléctrico, botoneras de los ascensores, picaportes, pasamanos, una limpieza perfecta del ascensor, porque es un lugar donde la gente sube y baja y se puede contagiar. Entonces, a eso le doy importancia especial. Terminó eso y que vuelva a su casa. A los 30 minutos, 40 minutos, que baje nuevamente y que otra vez más repase botoneras, repase picaportes y todas las cosas. Y bueno, entre una cosa y otra, terminamos la jornada de la mañana. Cuando comience a la tarde, y yo lo primero que le diría es, volvé a pasar agua con lavandina en el hall de ingreso. Ah, pero eso ya lo limpió hoy a la mañana. No, es que no es un problema de limpieza, es un problema de higiene para evitar que la gente que entró y salió pueda traer el coronavirus, que no sé si se transmite de esa manera, si cae al piso, si está en el aire, se queda en las paredes. Pero vos cubrí eso y pasá bien toda la agua con lavandina, repasá picaportes y demás, y todas aquellas cosas que sean necesarias, y te metés de nuevo en tu casa. Lo primero que te tengo que decir, mira, no te quedes haciendo sociales con los copropietarios, y tampoco con los encargados vecinos, porque esto de estar charlando y demás, evidentemente implica que la posibilidad de contagio es inminente. Ahora, a última hora de la jornada, lo que tiene que hacer es la recolección de los residuos y nuevamente hacer el repaso cada 30-40 minutos de todos los picaportes, botoneras y demás, que es para evitar todas las cuestiones típicas de poder contagiarse con algo. Esto de la higiene y la limpieza va tanto para el encargado como para los habitantes del edificio. Y en esto tengo que insistir. Utilizar el barbijo que te di, utilizar la máscara plástica, utilizar los guantes, porque yo tengo que evitar que vos te contagies y además evitar que los demás se contagien. Ahora, esta circunstancia se puede dar también con un encargado sin vivienda, y no, evidentemente que no, porque yo no lo puedo decir, andate a tu casa y volvé a los 40 minutos, o a la media hora, o a la hora y repasá. Evidentemente acá voy a tener que hacer una jornada reducida, que a lo mejor si es de 8 horas, lo haré trabajar 6 horas, 5 horas y media, 6 horas y media. Todo depende de cómo es el edificio. Y lo que sí le tengo que decir, fundamentalmente, no te pongas cerca de la gente, mantener el distanciamiento. Yo no sé si eso cura o no cura, se evita o no evita, pero por lo menos son las normas que está dando el gobierno para tratar de evitar este tipo de contagios. Ahora, encargado con vivienda. Dentro del tiempo que está en su casa, se entiende, dentro de su jornada de trabajo, de 8 a 12, de 16 a 20, terminó de hacer la limpieza, se fue a su casa, hay una emergencia. ¿Tiene que prestar colaboración? Desde ya. Eso lo dice el propio convenio colectivo. Y si el hecho de estar en su casa no significa que su jornada de trabajo no sean las 8 horas ordinarias de trabajo. Él tiene que estar a disposición del consorcio para cualquier tipo de problemas dentro de su jornada habitual de trabajo. Ahora, me preguntaban, ¿y si hay una emergencia? Y si hay una emergencia, esto lo tenemos en la propia ley. Si hay una emergencia, lo voy a decir, vení a colaborar, porque si estás en el edificio, tenés obligación de prestar colaboración. Y además,
te voy a pagar las horas extras fuera, que se realizan fuera de tu horario de trabajo. Ahora, ¿qué pasa con las actividades programadas? Bueno, acá, si yo quiero que el trabajador esté y está fuera de su jornada de trabajo, sí, le voy a tener que pagar horas extras. Ahora, si no, tengo que organizar esas tareas programadas dentro del horario ordinario del encargado. Esto a veces no es fácil de resolver, pero bueno, le tengo que hacer entender al trabajador que esta idea del cumplimiento de los horarios y de vuelta a la casa es para cumplir normas de seguridad y además para que él no esté en contacto con la gente. Por eso, insistirle, no te pongas a charlar con los vecinos, no te quedes en la puerta, no hagas sociales con el del tercer piso que van a tomar mate después, no, mantenete alejado y en prudente distancia. Sigamos con las preguntas que fueron haciendo. El trabajador, el vigilador, ¿es una tarea esencial? Bueno, ya hoy dijimos que entre las tareas enunciadas en el decreto de necesidad de urgencia se hablaba de tareas, servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. Y evidentemente el vigilador hace vigilancia y guardia, por lo cual es un trabajador esencial. Ahora, ¿el vigilador tiene que hacer jornada reducida? Mire, evidentemente la norma me habla de la reducción de la jornada, pero también es para evitar el contacto con otras personas. Ahora, el vigilador que hace la vigilancia nocturna, donde a lo mejor durante toda su jornada entra una o dos personas al consorcio, ¿está en riesgo de contagiarse por el movimiento de esas personas? Y evidentemente que no. Además, yo no le voy a decir, andá y ponete a charlar con la persona. No, mantenete alejado. Que él vaya, y si le tengo que abrir la puerta, ponete de atrás de la puerta, que pase, y una vez que se alejó, cierro la puerta. Es decir, acá tiene que tratar de evitar todos los contactos posibles y además el distanciamiento. Tiene que trabajar 7 horas. ¿Y cómo hago para la reducción de la jornada? Y bueno, que trabaje 6 horas y media. 6 horas y 45, y bueno, hizo jornada reducida. Pero el problema no es tanto en la reducción de la jornada, sino es la posibilidad de contacto con otras personas que lo pueden llegar a contagiar. Bueno, una de las preguntas que me habían hecho era si el encargado con vivienda tiene que prestar colaboración en caso de emergencia, y bueno, ya lo dijimos recién, que eso lo dice la propia ley. En caso de emergencia tiene que prestar el convenio colectivo. En caso de emergencia tiene que prestar la colaboración. Si está en el edificio, la tiene que prestar. Si no está, no. ¿Quiénes deben ocupar la vivienda según el convenio colectivo? La vivienda, según el convenio, está destinada para el encargado y su grupo familiar integrado por esposa e hijos. Acá podemos agregar su pareja y los hijos, su concubina e hijos, o las figuras que más o menos queramos poner. Pero no es para que la vivienda sea también para la madre de la señora, para el primo del encargado, para el pariente lejano o para el pariente cercano. No, son nada más que el grupo familiar integrado por esposa e hijos. Hijos no me dice una edad determinada, así que todos los hijos, así tengan 60 años, 70 años, son hijos. Esos pueden estar en la vivienda. Ahora, me hablan, ¿cuál es el grupo familiar primario? El convenio no me habla de grupo familiar primario, me habla de quiénes están autorizados. Los autorizados son esposa, hijos, punto, y nada más. Tendríamos que interpretar que ese grupo familiar primario es la esposa y los hijos. ¿Qué pasa cuando el encargado se separa? ¿Puede ir otra nueva persona a convivir con el encargado? Y mire, hoy en día es bastante común, así que la respuesta va a ser que sí, pero yo le voy a exigir al encargado
que si está conviviendo con una persona en la vivienda, que me dé los datos de la persona, quién es su documento de identidad, para tener registrado por cualquier problema. Ahora, ¿qué pasa si esta persona viene, en este caso vamos a poner el ejemplo de la mujer, viene con su hijo, que tiene a lo mejor 5 años, 4 años? ¿Sería la figura que dice el convenio colectivo encargado con esposa e hijos? Y el hijo no sería hijo de él. Pero acá entramos en una cuestión práctica. ¿Qué juez va a decir que la señora puede estar porque es la nueva pareja del encargado, pero el hijo de la señora no? Y no me lo va a decir, no me lo va a decir, porque yo no puedo separar a la madre del hijo. Es una cuestión lógica. Entonces diría que acá va a ir adosado a la nueva pareja el hijo o los hijos de esta pareja. Ya sé que en esto hay revoluciones en muchos consorcios, porque ¿y por qué? ¿Quién le permitió? Y bueno, yo no le puedo impedir que forme una nueva pareja, podré discutir lo que me gusta o no me gusta, que moralmente está bien o está mal, eso son cuestiones donde yo no me quiero meter. Pero si él forma una nueva pareja y va con esa mujer, o al revés, o va con el nuevo hombre a la vivienda, y está permitido, y no va a haber ningún juez que me diga que no lo puede hacer. Un encargado que es sin vivienda, pero ocupa la vivienda. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, entonces, si es sin vivienda y ocupa la vivienda, quiere decir que es con vivienda. Y yo lo que tendría que hacer es volcar en el recibo de sueldo esa figura que sería encargado con vivienda. Ahora, ¿qué va a pasar? El primer paso es que yo tengo una diferencia salarial. El encargado sin vivienda cobra más que el encargado con vivienda. Yo no le voy a poder bajar el sueldo, porque eso es un impedimento legal que tengo. Pero lo que voy a hacer es, voy a seguir pagando el sueldo de sin vivienda, pero a medida que se vayan aumentando los sueldos, voy a dejar que se equiparen y no voy a dar el aumento, hasta llegar a equiparar y va a tener un sueldo de encargado con vivienda. Ahora, lo tengo que instrumentar. Mire, la instrumentación, si él está con la vivienda, evidentemente que yo lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Voy a agregar en el recibo de sueldo la figura y incluso le voy a notificar en el libro de orden algunas disposiciones propias y le voy a indicar que la vivienda la debe mantener en perfectas condiciones y demás, como para dejar perfectamente claro que él es un encargado con vivienda. Otra de las preguntas era, ¿quién cobra el plus por retiro de residuos? Como se dan cuenta ahora, nos escapamos totalmente del COVID-19 y estamos mezclando un montón de preguntas, pero como ya estaban incorporadas y efectuadas por algunos de los que están escuchando, estamos aprovechando a responderlas. El plus por retiro de residuos lo van a cobrar aquellos que hagan el retiro de residuos. Es más, si yo desde el comienzo establezco que el encargado va a retirar los residuos desde el primer piso al quinto, y el ayudante los va a retirar del sexto al décimo, se va a pagar en forma proporcional el retiro de residuos por cada una de las unidades que lo hagan. Ahora, si el encargado y el ayudante, uno hace el retiro de residuos a la mañana y el otro lo hace a la tarde, van a cobrar los dos el total de las unidades por retiro de residuos. ¿Qué va a pasar con respecto del plus por separación de residuos, que es el famoso traslado de los residuos al contenedor? En ese caso, el que lo va a cobrar va a ser exclusivamente aquel que lo lleva al contenedor. Pero, ¿y si lo hacen los dos? Y cobrarán los dos. Por eso, es una cuestión que uno tiene que organizarlo desde el primer momento para no tener una superposición de pagos, porque en los consorcios sabemos que todo el mundo protesta. ¿Por qué le pago tanto a este o cómo hacemos para bajar los sueldos? Una vez que yo lo otorgué, después no lo puedo quitar, porque esto es lo que se llaman los derechos adquiridos. Jubilado que vuelve a trabajar, ¿cómo es su situación respecto de la antigüedad?
La ley de contrato de trabajo establece que el jubilado que vuelve a trabajar es como si fuera un contrato total y absolutamente nuevo. Tiene ficha de ingreso desde el momento que vuelve a trabajar. Es decir, los 20 años anteriores desaparecen. El plus por antigüedad desaparece y empiezo de cero. Para una licencia por enfermedad, comienza de cero, es decir, que recién va a tener 3 meses, 6 meses, y una vez que pase los 5 años va a tener más. Esto yo antes no lo decía, pero cuando se modificó la ley de contratos de trabajo, dejó aclarado que la antigüedad del jubilado es a todos los efectos, desde el momento en que se jubiló, comienza un nuevo contrato, con nuevas condiciones de contrato y con nueva antigüedad en todo. Otra pregunta que me hicieron: ¿cómo hago para bajarle de alguna manera el sueldo a los encargados, atento a esas disposiciones que existen en la Ley de Contrato de Trabajo, en un artículo 233 bis? Bueno, lo primero que debemos decir que este artículo 233 bis son la posibilidad que tiene el empleador de combinar con sus trabajadores una rebaja de sueldo. Generalmente se está pagando un 75% del sueldo, pero son trabajadores donde no están prestando servicios. Es decir, en esta época se están firmando un montón de acuerdos. Por ejemplo, empresas que están cerradas y yo tengo que pagar el sueldo, y ya se están firmando acuerdos por este artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, donde combino el pagar una cantidad menor e incluso no pago cargas sociales, pero la empresa no trabaja. En el consorcio, esta circunstancia no se da, porque el consorcio sigue viviendo y los trabajadores, al ser considerados trabajadores esenciales, siguen siendo empleados que están en continua actividad. Consecuencia, en principio yo digo que no es aplicable. Podrá haber algunas circunstancias muy particulares, incluso algunos me han escuchado, y hay que analizarlo con mucho cuidado, porque acá tiene que haber además conformidad del trabajador, porque si no tengo la conformidad del trabajador, no lo puedo hacer. Un edificio que a lo mejor es exclusivamente de oficinas y donde en ninguna de las oficinas está abierta, o a lo mejor una sola oficina porque es alguna actividad que es considerada esencial, a lo mejor una inmobiliaria, y todos los demás son abogados, contadores que no pueden ir a la oficina. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, ahí habría que analizar, pero tengo que charlar con el trabajador, y si él está de acuerdo, tengo que instrumentarlo ante el SECO. Esta instrumentación se hace todo en forma virtual. El trabajador que se enferma por COVID-19 o por alguna otra enfermedad, ¿cobra horas extras? Bueno, esto ya lo dijimos antes. En la Ley de Contratos de Trabajo dice que el trabajador enfermo, el COVID-19 sería una enfermedad, ya sea que sea enfermedad profesional o que sea una enfermedad inculpable, cobra lo mismo que si estuviera trabajando. Y si cuando él estaba trabajando cobraba horas extras, las horas extras se siguen pagando. Y la ley me establece que estas remuneraciones variables hay que ver cuál es el promedio de estas remuneraciones variables de los 6 últimos meses. Es decir, yo tengo que sacar el promedio de horas extras al 50%, el promedio de horas extras al 100%, y sobre esa base de promedio, todos los meses de la licencia por enfermedad le voy a pagar la misma cantidad de horas extras. El valor me puede cambiar si hay un aumento salarial, pero lo que no me va a cambiar va a ser la cantidad promedio de horas extras. El trabajador, el encargado del consorcio con vivienda, que se contagia del COVID-19, ¿dónde debe permanecer? Acá hay una cuestión que lo van a decir más los médicos que lo puede decir uno. En principio, si es encargado con vivienda, la vivienda es el lugar donde él está. Ahora, todo va a depender del grado de la enfermedad. Por lo que uno escucha, hay enfermos de COVID-19 que están en sus casas, aislados. El problema a veces es en algunos
edificios donde la vivienda del encargado es un monoambiente, y entonces es muy difícil establecer ahí el aislamiento. Acá las soluciones yo no las puedo dar, todo depende. Yo tengo 2 habitaciones en el consorcio para el encargado, y bueno, la señora tendrá que cuidarse, lo encierro al marido en la habitación y de ahí no salís hasta que te cures. Y te dejaré la comida en la puerta y vos salís, la agarrás, y después yo voy con guantes, con mucho alcohol, lavandina, echo flip por todos lados y me alejo, pero no tenemos respuestas definitivas porque depende a veces del medio ambiente donde se encuentre. Ahora, ¿se tiene que ir a su casa? No, en principio el tema del aislamiento dice que uno tiene que quedarse en el lugar donde se encontraba, y si el lugar donde se encuentra es la vivienda del consorcio, ahí tiene que quedarse. Si la enfermedad de un pariente se equipara a la enfermedad del trabajador, es típico que me dicen, no, lo que pasa es que mi hijo tiene problemas respiratorios. En consecuencia, yo no voy a ir a trabajar porque mi hijo tiene problemas respiratorios y sería personal de riesgo. Sí, pero el personal de riesgo sería el hijo, no sos vos. Si vos no tenés una patología, no es lo mismo. Ahora, si vos no querés ir a trabajar porque temés y demás, bueno, pedime una licencia sin goce de sueldo, y yo les digo a los administradores, señores, otórguensela. Porque yo no puedo tener a una persona que debe estar con un temor, porque hay gente que está realmente atemorizada con esto de la cuarentena, el COVID-19, el coronavirus y todas las palabras que queramos decir, y yo contra eso no le puedo decir, no, vos tenés que superponerte y andar y trabajar, y si te contagiás, no le des importancia. No, el que tiene miedo y pum. Entonces, ¿la enfermedad de un pariente se asemeja? No se asemeja en absoluto, porque no, la enfermedad del pariente es la del pariente, la mía es la mía. Es el COVID-19 que contrae el empleado. ¿Es enfermedad inculpable o es enfermedad profesional? Bueno, ya menos lo dijimos hoy cuando hablamos de la ART. Si el ejemplo ese que dimos al principio, que el suplente que trabaja en un sanatorio, un hospital, donde hay enfermos de COVID-19 y se contagió ahí, evidentemente que en el consorcio va a ser una enfermedad inculpable. En el sanatorio será una enfermedad profesional y intervendrá la ART. Son figuras distintas. ¿Es la misma enfermedad? Sí, es la misma enfermedad, pero no las circunstancias en la misma. Esto pasa en los consorcios todos los días. Yo tengo un empleado que trabaja en 2 consorcios. En uno se cayó y se fracturó la pierna. En el consorcio donde se fracturó la pierna, es un accidente de trabajo. En el consorcio vecino, es un accidente inculpable, con lo cual tengo que pagar los sueldos como enfermedad inculpable. Hay una, a ver, acá yo tengo algunos papelitos para organizarme, pero a veces los papelitos no los encontramos. Bueno, sigamos hasta que encuentren las cosas. ¿Cómo se hace para suplantar a un personal de riesgo? Como ya dijimos que la figura es contratar a un suplente, y esta figura del suplente la tengo que hacer a través de un contrato de trabajo eventual. No se olviden, instrumentenlo así, porque si no voy a empezar a correr con los famosos 60 días que hablamos, y donde yo no les puedo asegurar que el periodo de prueba se va a aplicar o no se va a aplicar. El contrato de trabajo eventual va a tener una finalización el día que el titular vuelva a trabajar, y la persona no va, el suplente no va a continuar, simplemente le pagaré los sueldos y ahí voy a terminar. ¿Qué otra cosa tenemos? La aplicación del 233, que fue la suplencia. Bueno, estas en general han sido las preguntas, no sé si hay algunas que se han registrado ahí para que podamos contestarlas. Así que
¿Me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Bueno, hay muchas preguntas y vamos a hacer, porque se nos fue bastante el horario, baja el volumen, por favor. Las principales en modalidad ping-pong, a ver si pueden ir saliendo. Sí, sí, Lo sí. principal que me dice la gente en el chat es que le transmita que usted es un capo, que resuelve y que sabe, Don Corleone. que conoce la respuesta de No, todo. Bueno, vamos a entrar en la modalidad ping-pong y usted me va diciendo, hay algunas cosas que no son específicamente la pandemia, otras, o sea, que son generalidades, algunas las tocó, alguna por ahí le estoy repitiendo algo que dijo, por ahí me lo perdí, me va diciendo. Los enfermos diabéticos, ¿sabe si se encuentran dentro de las personas de riesgo? entre el personal de riesgo están los diabéticos, sí. Bien. Sí, sí, incluso específicamente entre el personal diabético. Ahora, evidentemente que diabéticos hay distintos niveles. En esto yo tengo que preguntarle al médico del servicio de medicina, ¿esta persona con este nivel de diabetes es personal de riesgo o no? Por ejemplo, yo les digo el caso mío. A mí me da una pastillita por la diabetes. Entonces le pregunté, ¿pero yo soy diabético? No, no, nunca te dieron los resultados que tenés diabetes, pero hay una diabetes que el médico era muy amigo y me decía, esta es lo que llaman la diabetes de los viejos. La tomás por las dudas, porque no vaya a ser que en una de esas se dispare por bla, 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 pero entonces, ¿soy o no soy diabético? No, no sos diabético, pero tomás la pastillita contra la diabetes. Por eso, acá el que me va a dar la explicación definitiva va a ser el médico. Pero en principio, la diabetes es una de las patologías de personal de riesgo. Bien, la licencia de personal de riesgo, esto me parece que también lo dijo, se hace el cómputo de horas extras de la misma forma que si fuera una licencia médica. No, yo no quiero equipararlo con la licencia médica, porque no es una licencia por enfermedad, es una licencia porque el Ministerio de Salud lo estableció, pero no es porque es una enfermedad. De hecho, vuelvo a repetir, antes de haberse decretado esto de la cuarentena, la persona estaba trabajando y tenía la misma patología. Ahora, ¿las horas extras hay que pagarlas o no? Y bueno, ya la respuesta la di, es ni. Yo no sé, tengo argumentos a favor y en contra. Dentro de 3 años, cuando tengamos juicios, les voy a dar la respuesta definitiva, o más o menos. ¿No? Cuando no es personal eximido, sino que es con horario reducido, entiendo que las horas extras no habría que pagarlas, porque no Lo se que están pasa es que trabajando. lo lógico es que yo le diga a la persona, lo que pasa es que el consorcio dice, no, yo igual quiero que trabaje el sábado, el domingo, todo, y bueno, si quiero que trabaje el sábado y el domingo, Ahí viene tengo que pagar. otra pregunta encadenada. ¿Se pueden compensar esas horas que no No, trabajan por no, horario reducido con las de sábado o domingo que se venían pagando? no, porque no tengo que mezclar el descanso semanal con esto de hacer, compensar horarios, no. Bien, El hecho de que yo tenga que hacer una jornada reducida es porque la norma me lo dice. bien. O sea, Pero y a la persona de horario reducido o al eximido, ¿se le hace constar por escrito de alguna forma o en el recibo? al personal, Ya sea al ¿cuál es? eximido por riesgo o al Sí, que tiene horario correcto. reducido. Y no le pago no, yo le pago a todos los rubros básicos. Pero se hace Y después constar que no está trabajando, o sea, se deja constancia que no está trabajando, como se hace con una licencia por enfermedad. puedo poner, no trabaja por resolución 207 Ministerio de Trabajo, o personal riesgo. Puedo agregar una frasecita así, personal de riesgo. ¿Qué haría con los trabajadores que quedaron varados en el exterior o en el interior y no pueden llegar? ¿Qué tratamiento le daría eso? No hay ninguna norma que me haya dicho qué es lo que pasa con esos trabajadores. Ahora, ¿el empleador es responsable de esa circunstancia? Yo pienso que no. Ahora, ¿tengo que pagarle el sueldo? Y no tengo norma que me diga que tenga que pagar el sueldo. No hay ninguna que dijo nada de eso. En consecuencia, yo no te voy a sancionar porque sí que porque vos a lo mejor no podés volver o no tenés los medios para volver, porque en algunos casos se puede, yo sé que, por ejemplo, con Paraguay o en algunos lugares podés pasar, pero la cuestión después es cómo volvés. Si tenés medio propio, vas a poder llegar, pero si no tenés medio propio, no hay transporte, no hay aviones, no hay colectivos. En caso de que no se le pague el sueldo, la obra social habría que seguir pagándosela. Un recibo en cero, pero con los pagos con los aportes
Aportes no, pero con las contribuciones. Yo hago aportes cuando Pago. el personal cobra. Si no cobra, no hago aportes. Bien. Esto es así. ¿Algún detalle del recibo de sueldo cuando están eximidos se le liquida con un concepto especial? No, simplemente puedo poner en algún lugar personal de riesgo. No trabaja por ser personal de riesgo. Es decir, simplemente dejar una nota de que no está prestando servicio, pero te estoy pagando los sueldos. Bien, hay una pregunta que es fuera de la pandemia, pero preguntan, ¿cuál es el límite de horas extras que se trabajan realmente por mes? No hay, en esta actividad no hay un límite. En otras actividades sí hay 320 horas anuales, tantas semanales, tantas mensuales, pero acá hay una resolución del Ministerio de Trabajo, que ya tiene un montón de años, que dice que el personal que trabaja en los edificios de propiedad horizontal están eximidos del cumplimiento de esa limitación de horas extras. Entonces pueden trabajar muchas horas extras. Bien. Algo que también dijo, pero lo siguen preguntando. A los mayores de 60 y personal en riesgo, ¿los cubre la ART o el seguro del FATERI? Las personas mayores, si la persona no está trabajando, es decir, la obra social desde ya que lo va a cubrir porque él está haciendo aportes y todo lo demás. Ahora, si la persona no está trabajando, no va a poder tener un accidente de trabajo, no se va a poder contagiar en el trabajo por el COVID-19, entonces será una enfermedad, pero porque el tema, la enfermedad profesional yo me la contagio trabajando. Claro. Ahora, vos fíjate que el encargado sin vivienda, a lo mejor se contagia en su vivienda o se puede contagiar en la vivienda del consorcio, pero no está trabajando, entonces no entraría en la figura esa. Vacaciones 2019 que no se tomaron. ¿La siguen teniendo como crédito? No, acá no existen créditos. Yo lo que pasa es que cuando termine todo esto, le voy a tener que otorgar esas vacaciones con los 45 días de anticipación, le voy a notificar y voy a tener que manejarlo un poco con un criterio prudencial. Es decir, si a partir de tal, no sé, de septiembre empezamos a trabajar y bueno, notificaré vacaciones en octubre, noviembre, diciembre, que son las que quedaron a lo mejor del año 19. Acá tengo que ser un poco práctico, porque algunos me van a decir, pero no es que hasta mayo se pueden tomar. Sí, pero en mayo estábamos en cuarentena y yo no puedo otorgarle las vacaciones, porque las vacaciones tienen una finalidad, que la persona pueda disfrutar, gozar, salir, y acá no. Ahora, si el trabajador me pide las vacaciones, está bien, me las pedís por escrito y yo te las voy a otorgar porque vos me las pediste, pero yo no te las voy a dar por sí. Perfecto. A ver, ¿se puede obligar a un encargado a hacerse un hisopado? No, yo no tengo esa facultad. Es decir, acá hay consorcios que quieren que le hagan hisopado a todos los encargados. Sí. Yo tengo que decir, bueno, y también que le hagan a todos los copropietarios, porque yo tengo miedo de cada vez que un copropietario va al supermercado a ver si se contagia y después me contagia a mí. Hay suplentes que están haciendo una suplencia que no se registró en el Ministerio de Trabajo y que se alargó más de 2 meses. ¿Adquiere estabilidad ese suplente? Si pasaron los 60 días desde ya. Por eso hay que hacer firmar el contrato de trabajo eventual. Por eso es tan importante la firma del contrato de trabajo eventual. ¿Aún superando los 2 meses, en ese caso no se pagaría antigüedad si se firmó? Yo trataría de hacerlo firmar. Por si acaso. La fecha del contrato sería cuando comenzó a trabajar. La excepción de los mayores de 60 es tengan o no tengan patologías, ¿correcto? El mayor de 60, en muchas actividades, si es mayor de 60, no tiene que trabajar. Salvo, porque la ley, el decreto, la resolución del Ministerio dice, excepto que sean considerados personal esencial. Los trabajadores de edificios de propiedad horizontal son trabajadores esenciales. Por lo tanto, la edad no es el requisito para decir es trabajador de riesgo. Bueno, alguien mencionó... Sí. Las mujeres embarazadas y las personas que tienen patología. Nada más. Justamente la palabra esencial se quitó en alguna modificación posterior a la 207. No, está vigente. Y además, como si esto no fuera así,
También tenemos el 207 no fue modificado en ese sentido. Ok. Además tenemos el hecho de que en la otra resolución que dice que los trabajadores de edificios de propiedad horizontal con y sin vivienda son trabajadores esenciales. Ok. Retiro voluntario no. Usted aclaró que disminución del trabajo, no hay ningún tipo de forma de eximir de la doble indemnización en caso de un despido, ¿no? Y en este momento está vigente la doble indemnización. El tema es que si vos por ahí hoy despedís a una persona, el trabajador me puede decir, no señor, usted no me puede despedir porque está prohibido. Puedo hacer una acción de amparo y me tiene que reintegrar. Y si no me reintegra, me van a aplicar una cláusula penal diaria hasta que lo reintegre. Entonces hay que pensarlo muchas veces al tema. Bien, ¿la ATP tiene que figurar en el recibo de sueldos? No, porque primero, es todo un tema. Vos le vas a pagar el sueldo, en el sueldo le vas a pagar la suma. Si vos sabés que entró la ATP, se la vas a descontar, pero tenés que tener algún tipo de elemento como para probar que el trabajador recibió la ayuda del Estado. ¿Hipertenso es personal de riesgo? No, en el listado no está el hipertenso, pero el otra vez yo consultando con un médico de servicio de medicina, me dice, bueno, mira, hay que analizar porque podría llegar a ser, bueno, cuando le llevaron el certificado que traía el trabajador, dijo, sí, esta persona es personal de riesgo. Entonces acá hay algunas cuestiones que son más médicas que de abogado. Yo puedo decir, las patologías son estas, pero después están las pequeñas variaciones que me lo va a decir el médico. Por eso es importante el servicio de medicina. La violación de la cuarentena por parte de un empleado, si bien es ajena al vínculo laboral, ¿es causal de sanción? Yo lo que podría hacer es a lo mejor hacer la denuncia que está violando la cuarentena. Como puedo hacer la denuncia que el señor del tercero J también está violando. De ahí a aplicar una sanción, es un tema ni. Yo sé. Situaciones de empleados que por el lugar donde viven o por la circunstancia particular de un familiar están expuestos más al virus. ¿Tienen algún tipo de licencia especial? Si la persona no está enferma y tiene que trabajar, no hay excepciones. Ahora, volvemos a lo de otro, al que dijimos antes. Yo tengo miedo de ir a trabajar. Y bueno, pedime una licencia sin goce de sueldo y espero que vos me la des. Pero Bien. si no, Bien. Pregunta al margen de la pandemia. A un empleado que tiene un empleado sin vivienda, se le quiere otorgar la vivienda, se le quiere pedir autorización a la asamblea y no se puede hacer la asamblea. ¿Es conveniente que el administrador, usando sus prerrogativas, otorgue la vivienda o es mejor esperar? Pregunta. La vivienda, ¿cuál es el destino de la vivienda de encargado en un edificio? Es para dárselo al encargado. En consecuencia, yo no tengo que pasar por la asamblea. El encargado es con vivienda, le doy la vivienda. Ahora, no, lo que pasa es que pensamos en alquilar la vivienda. ¿Se puede alquilar la vivienda? En mi opinión, no. Es más, si el gobierno de la ciudad me manda una inspección y me encuentra, me va a aplicar una multa, no solamente al consorcio, sino a los consorcistas. Hay disposiciones del gobierno de la ciudad que establecen eso. Una pregunta... Ahora, que se alquilan viviendas, y sí, pero si lo llegás a hacer, hacerlo en voz baja y no lo estés publicando a los 5 vientos. Algo que sucede mucho, se le viene pagando a un encargado con vivienda el básico del sin vivienda, que es un poco más alto, y se avivan. ¿Se le puede quitar considerando que es un error y no un adicional sobre básico? Bueno, y el tema es el siguiente. Si en el recibo de sueldo figura que es sin vivienda y está con vivienda, y yo empezaría por cambiar el concepto en el recibo de sueldo, lo pondría como trabajador con vivienda y esperaría que se vaya equiparando el sueldo con los distintos aumentos que se van produciendo. Y en el momento que se equipare, y bueno, seguiré pagando como encargado con vivienda. Lo que no le voy a hacer es rebajar el sueldo. Te paso de sin vivienda a con vivienda y ahí te bajo el sueldo. No, el sueldo se lo voy a tener que mantener y lo voy a dejar hasta que se equipare. Viene un aumento de sueldo y a lo mejor a él en ese concepto
va a tener a lo mejor un aumento menor que lo que hubiera tenido de haber sido sin vivienda. La doble indemnización se renovó, ¿no? Porque vencía ahora... Sí, Bien. sí, esa cada tanto la renueva. Bueno, los 6 meses de tiempo de enfermedad inculpable que se da para que el consorcio pueda despedir, acá no corre porque esto no es enfermedad. Se supone que si esto supera los 6 meses... Si estamos con licencia por enfermedad, pueden ser 3, 6 o 1 año. Sí. Y después viene un periodo de reserva de puestos de 1 año donde yo no pago sueldos. Durante todo ese periodo yo no lo puedo despedir. Está bien, pero en este caso no se equipara a eso. Es decir, acá supongamos que la pandemia sigue 3 meses más, pasaron los 6 meses. Es que esto no es una enfermedad. No es que esté faltando por enfermedad. Está faltando por una resolución del Ministerio de Salud que dice que estas personas que tienen esta patología no tienen que trabajar. Pero no es porque esté enfermo que le impide trabajar. Esa es la diferencia. Doctor, mire, le termino de hacer estas preguntas y tengo 35 más en la lista de preguntas y ya estamos ya hemos llegado a la hora y media de esta charla, así que, bueno, no tengo más que agradecerle. No, de cualquier manera, te aclaro, si son socios de la Cámara, que me manden el correo y se las contestaremos después. Me preguntan si usted hace asesoría en forma privada, particular. Yo soy abogado. O sea que venga, todo lo que venga. Bueno, voy a ir a pasar después eventualmente los datos de su estudio. Bueno, les agradezco enormemente, fue muy, muy completa, excelente la charla. Y a todos los que estuvieron presentes, en nombre de CACIP, en nombre de la CAPAI, y esperamos verlos pronto. Lamento todas las preguntas que no pudimos responder, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos. No, y gracias a ustedes también y a la gente que me tuvo que aguantar.